¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Señor los bendiga. El mensaje tiene como título la autoridad compasiva de Jesús. Hoy comenzamos con el capítulo 3. Ha sido de mucha bendición el ir avanzando en este libro. Hemos podido ver un poco más a fondo, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y la importancia que Él tiene. No como Jesús, sino como personaje histórico, me refiero. Sino debería serlo para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y desde que Él nos permitió conocerlo. Y quiero hacerles una de mis preguntas siempre, infaltable. ¿Crees tú que puede ser compatible o conciliable la autoridad con la compasión? Para responder a la pregunta anterior, hay un paso y un peldaño previo. Un aspecto importante en todo esto, y que tiene que ver con quién es Jesús, y por qué y para qué es importante conocerlo. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Ahora, en la versión NTV, el mismo texto dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, que es el versículo anterior al que empezamos a leer. Todo lo que sucede está en manos de nuestro Dios. Y todas las cosas que consideramos negativas nos ayudan por un bien. Y dice que a los que conforme a su propósito son llamados, y luego habla sobre el versículo que leímos recién, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate lo que dice acá: para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la razón por la cual Dios permite que vivamos pruebas. Por ejemplo, todos nosotros pasamos por pruebas diferentes, ¿verdad? Es con el fin de hacernos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Cómo Él reaccionaba, cómo era su carácter, cómo era su persona. Y es por esa razón que venimos al Evangelio, para poder ver a ese Jesús en acción, obrando, viendo su misericordia, su gracia, su amor. En resumen, conocerlo. ¿Para qué? Para poder imitar. Qué bello saber que el mismo Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Pero para que esto realmente nos transforme, para que realmente pueda cambiar nuestras vidas, primero debemos saber quién era este hombre. ¿Quién era y quién es? Jesús el Cristo. Jesús el siervo. Acompáñame a orar. Querido Señor, gracias por esta instancia que tenemos de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias porque podemos conocerte un poco más, Señor. Podemos escudriñar tus escrituras, Señor. Podemos darnos cuenta aquel mensaje, Señor, que tú quieres que podamos atesorar en nuestros corazones y en nuestras mentes, y poder ser como Jesús. Gracias por cada uno de los que ha podido llegar acá, Señor. Gracias por los corazones, Señor, que te pido estén dispuestos a poder escuchar tu palabra. Sácame del medio a mí, Señor, y glorifícate tú, Señor. Y que verdaderamente
el texto que hoy se compartirá, Señor, tú puedas usarlo como tú así lo desees, en el cambio de vidas, en el cambio de corazones y en el cambio de mentes, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Leo el mismo texto, pero hasta el versículo 12, en la versión NTD, ¿ya? Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme, que en este caso en la Valera era mano seca, ¿verdad? Esto es mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Esta historia quizás ya la conoces, pero no solo es el milagro que le sucede al hombre, sino lo que está aconteciendo alrededor de este milagro. Y es lo que veremos hoy. Dividiré este texto en 3 partes que iremos masticando poco a poco. El primer punto, o primera parte: conocer a Jesús para ser transformados a su imagen. Conocer a Jesús es conocer su carácter, su autoridad santa y compasión profunda. Dice que ahí en la sinagoga había un hombre que tenía una mano deforme. Al parecer, el defecto de este hombre, su incapacidad, no era de nacimiento. Probablemente fue causado por alguna enfermedad que le dejó la mano así. No podía moverla. Este hombre estaba en esa condición en la sinagoga e iba a adorar a Dios de todos modos. Podría quedarse tal vez en la casa, lamentándose por su situación. Pero ese día él decidió levantarse e ir a reunirse con todos a ese lugar. Tal vez nunca imaginó que en ese día encontraría en Jesús su sanidad. Mientras este hombre se encontraba ahí, algunos fariseos estaban vigilando de cerca a Jesús para poder acusarle de estar en un día de reposo efectuando algún milagro. Jesús sabía esto, obviamente. Sabía las intenciones de estos hombres, conocía sus pensamientos y las actitudes de estos críticos. Ellos estaban sentados allí simplemente vigilándole. Lo hacían para ver si en el día de reposo efectuaba algún milagro, alguna sanación. Porque, como sabemos, en la ley estaba prohibido hacer cualquier tipo de trabajo durante ese día, durante el día de reposo. Porque para los judíos legalistas, curar a un enfermo era un trabajo. En el verso 28, el último verso del capítulo 2, dice que por lo tanto el Hijo del Hombre, el Señor, ese en sí mismo es el día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Ellos quieren verlo en acción, haciendo algún milagro, sanando a alguien, porque si lo hacía, entonces estaría pecando. Estaría trabajando. Estaría faltando a la ley. La actitud legalista de los judíos hacia el día de reposo era totalmente rígida
y era totalmente inflexible. El día de reposo era un día establecido por Dios en donde ellos podían descansar, encontrarse con el Señor y dedicarse a Él. Ese era el fin del día de reposo. Ahora, si se dan cuenta, ellos sabían de qué era capaz Jesús. Por eso estaban ahí, ¿verdad? Estaban esperando un momento para poder incriminarlo de algo. Sabían perfectamente que podía sanar a alguien. Y estaban ahí esperando. Y aún así, es triste pensar que ellos, sabiendo qué podía hacer Jesús, que podía sanar, y en vez de poder arrodillarse y reconocerlo como Dios, ¿qué estaban haciendo? Lo estaban persiguiendo para enfrentarlo, para humillarlo. Déjeme darle un ejemplo. Imagina una persona, a un hombre que pudiera volar. Imagínate lo increíble que podría ser ver algo así. Pero las autoridades, en vez de reconocer este hecho y asombrarse de esta persona, están más interesados en saber si tiene la licencia adecuada para poder desplazarse por los aires. Es ridículo, ¿verdad? Ellos estaban ahí con el solo fin de poder acusarle de violar la ley. Esa era la razón por la cual estaban ahí. Con un corazón duro. Pero ahora veremos qué sucede. Avanzando en el capítulo 3, en el versículo 3. Y acá nos da, pasamos al punto número 2. Jesús confronta la dureza del corazón con la autoridad y con la compasión. Jesús exhibe al hombre enfermo públicamente para confrontar la dureza de los fariseos. Dice el versículo 3, Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Es interesante, porque Jesús pudo haber esperado a que salieran de la sinagoga todos, tal vez. Pudo haber sanado a este hombre en otro momento. Incluso pudo haberlo sanado en privado, ¿verdad? Pero no lo quiso así. Todo esto claramente, como ya hemos visto, tiene un propósito. Jesús llamó a este hombre y le pidió que se pusiera en medio de todos los que pudieran ver. Lo hizo con ese propósito. Jesús de alguna manera quiere exhibir la dureza del corazón de los fariseos. Porque fíjate lo que dice a continuación en el verso 4. Dice, luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos, ¿qué hicieron? Guardaron silencio, no quisieron contestarle. Imagínate la escena, hermano. Jesús está ahí parado, estos hombres lo estaban acusando, están pensando y diciendo, a ver qué va a hacer ahora. ¿Sanará este hombre? Estaremos atentos para poder incriminarlo. Estaremos ahí. Ojo al charqui, como decían antes, ¿verdad? Y de repente, ¿qué sucede? Jesús se voltea y se dirige a ellos y a toda la gente y les hace estas dos preguntas. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Jesús con simples preguntas revela una contradicción. Salvar la vida es siempre correcto, aún en un día de reposo. Y les hace ver eso a ellos. Que la forma en que ellos veían, contemplaban y experimentaban el día de reposo era claramente la forma errada. Jesús los había confrontado con dos simples preguntas, pero los fariseos no estuvieron dispuestos a responderles. Para Jesús claramente la necesidad del hombre tiene prioridad por sobre cualquier regla humana. Miren lo que dice en Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es fácil y sencillo. Por lo tanto, necesitamos tener mucho discernimiento de lo que es lo correcto. O sea, de lo que es bueno y de lo que es malo. Por eso los fariseos callaron. Porque no podían responder sin condenarse a sí mismos.
Así que, ¿qué hicieron? Permanecieron en silencio. Dios no quiere que vivamos con esa dureza en nuestro corazón. Debemos ser humildes y sinceros en todo momento, reconociendo la verdad cuando nos confronta. Jesús está hablando a nuestra conciencia. De eso se trata lo que estamos leyendo. Porque lamentablemente nosotros no somos mejores que los fariseos. Pero esto continúa. Y en el versículo 5 dice: Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. El enojo santo de Jesús refleja su amor por la justicia y su tristeza por aquellos corazones endurecidos. Este es uno de los pocos lugares en las Escrituras donde se describe a Jesús de esta forma, con enojo y con tristeza. Dice que él miró a su alrededor con enojo, porque estaba viendo la dureza del corazón de estos hombres. El enojo que se describe acá no es pecaminoso, porque dice que él estaba triste por la dureza de ellos, por la dureza de sus corazones. El enojo de Jesús fue un enojo movido por su amor, por su santidad y por su misericordia. No fue movido por alguna motivación pecaminosa. Jesús durante su vida no vio pecado. Por lo tanto, es un enojo totalmente santo. Esta parte del texto trata de la consecuencia genuina del amor de Jesús, porque el amor no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ellos tenían la oportunidad de ver a Jesús. Él estaba frente a ellos. Podían ver lo que estaba haciendo. Ellos tenían la oportunidad de estar presentes. Tenían la oportunidad de arrepentirse, dejar todo, como lo hicieron los discípulos, por ejemplo, y seguirlo. Pero deciden callar y seguir así. Entonces, ahora les hago esta pregunta, hermanos. ¿Cómo respondes cuando te confrontan? ¿Cómo respondes cuando alguien muestra lo que hay en tu corazón? ¿Ves tu pecado claramente y te vuelves a Dios? ¿O insistes en seguir con un corazón terco y orgulloso? Lo pongo con estas otras palabras. ¿Te das cuenta de lo que Dios te está mostrando? ¿O eliges ignorarlo para seguir haciendo lo que crees correcto? Esa respuesta solo la tienes tú. Y el Señor la sabe. La fe obediente del hombre genera una sanidad, mostrando de esta forma la autoridad de Jesús. Jesús restauró inmediatamente esa mano. La orden de Jesús le dio una sanidad que parecía imposible. La fe de este hombre actuó juntamente con su acción. Él solo creyó y Dios se encargó de hacer el milagro. La fe, hermanos, es una actitud de obediencia. Ahí es donde podemos experimentar el poder verdadero de Dios. Debemos creer y obedecer, y Dios se encargará de lo demás. Los fariseos deciden callar, abandonan la sinagoga molestos sin ninguna respuesta. Lo que habían presenciado no motivó en ellos ninguna consideración. Ellos no sentían ninguna alegría por el bienestar de este hombre o por su revelación de Jesús. Al contrario, estaban molestos porque su tradición los había dejado expuestos a ser humillados públicamente y en su propia casa. No vieron la gloria del Señor manifestada en ese increíble milagro. No lo vieron. Sino que creció en ellos el deseo de venganza. Fue peor. No era que solamente no lo habían visto, sino que esto acrecentó su deseo. Se puso más duro su corazón. A tal punto que fue canalizado con los partidarios de Herodes para poder matarlo. Hermano, no permitamos que nuestro corazón, por el orgullo, se endurezca de una manera en la que tu juicio y tu razón te nuble de contemplar la verdad. Esa verdad
que Dios está poniendo frente a ti. Avancemos. Punto número 3. La multitud reconoce a Jesús. La multitud busca a Jesús por sus milagros, pero no todos buscan su mensaje. Dice, Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de los lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Acá dice que Jesús simplemente se retira posteriormente al mar con sus discípulos. Pero no solo va con los discípulos, sino que le siguió una gran multitud. Dice que venían de Galilea, que venían de Judea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. La gente venía de muchos lugares a buscar a Jesús, a ver a Jesús. Se han enterado de sus milagros, de todo lo que él podía hacer. Entonces, ya no estamos hablando de decenas de personas. Probablemente estamos hablando de cientos de personas. Y en algunos casos, historiadores dicen que hasta miles de personas. Ahora imagínate el estar rodeado en medio de miles de personas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar rodeado de miles de personas, a lo mejor en un partido de fútbol, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en un partido de eliminatoria y está completamente lleno. O también en un recital, por ejemplo, en un concierto, en la mitad de la cancha, en el Nacional, 20.000 personas al lado, es un tema. Y esto produce cosas, las masas producen problemáticas de una u otra forma. Uno puede ir con toda la buena intención, pero las masas producen problemas. Cientos de personas reunidas para ver a Jesús es una enorme cantidad de gente que está agolpada, queriendo ser sanada, empujándose unos a otros sobre él. Quiero que un poco dimensionemos ese momento. Pero el punto clave aquí es que muchos de ellos venían a buscar un alivio solo externo. Porque lo que estaba en su deseo era poder ser sanado, lo cual no es malo el ir para buscar eso. El tema es que muchos de ellos simplemente querían una respuesta inmediata a esa problemática. Y no veían a Jesús como aquel Hijo de Dios, como ese Mesías que podía restaurar sus corazones. No su parte externa, sino su parte interna. Iban a ver al Jesús que curaba, pero no al Jesús que restauraba. Iban a ver al Jesús que curaba, pero no al Jesús que restauraba. ¿Se ha dado cuenta que muchas iglesias se jactan hoy de tener miles de personas en sus cultos? Literal. Hay iglesias que tienen 2.000, 3.000, 4.000 personas en algunas partes. Incluso más. Muchas de ellas ofreciendo sanidades y milagros. Proyectan un show con promesas, con títulos de supuestos siervos, apóstoles, arcángeles, que harán increíbles espectáculos, manipulando a la gente con el fin de atraer a más y a más personas. Soluciones que son prometidas con una escondida manipulación, donde el foco y la orientación nunca fue el mensaje real del Evangelio de Jesucristo. Por eso muchas personas después se desilusionan al darse cuenta que todo eso, o sea, la búsqueda de un mensaje esperanzador que podía cambiar mi vida para siempre, se ve roto. Quedan dolidos por aquellos que en vez de guiar, orientar y mostrar el verdadero mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que hacen?
engañan. Esta gente fue usada por hombres sin escrúpulos. Por lo único que querían era lograr el éxito y la ambición personal. Por esta razón, el enfoque y el desafío de una iglesia sana no es perseguir multitudes, sino el predicar el verdadero mensaje de salvación, de sanación, el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Esa es el norte con el que una iglesia sana debe orientar su visión. Aquel mensaje que no es popular, que muy posiblemente no llene estadios, pero que es aquel mensaje que logra confrontar los corazones y las vidas de aquellos que, humillados y postrados, se niegan a sí mismos y reconocen su pecado delante de Dios. Una verdadera esperanza en su Hijo, que padeció persecución y que fue muerto en aquella cruz para ofrecer, concretar y restablecer esa comunión que se había perdido. Entonces, volviendo al texto, lo que Jesús estaba anunciando y mostrando a todas esas personas era una muestra del reino de Dios y de su justicia. Una esperanza basada en el amor, la restauración y el perdón. Una restauración que pedía un corazón humillado y deseoso de escuchar esta verdad que anunciaba un hombre común. Un hombre que se veía como cualquier otro, pero que en el fondo traía una verdadera esperanza, iniciando este cambio en el lugar más íntimo que podemos tener, nuestro corazón. Jesús en ese momento era un hombre experimentando la humanidad, sintiendo el cansancio, sintiendo la presión de las multitudes. Como decíamos antes, las multitudes generan problemáticas. Personas que ya vienen con dificultades desde antes, pero que debido a estar expuestos ante mucha gente, se acrecientan y se forman otra clase de hechos. Euforia, presiones, agresiones, etc. Un lugar donde claramente no es muy grato estar. Y Él estaba ahí, presente para ellos. De hecho, por esta razón, en el versículo 9, dice que Jesús les pide a sus discípulos que tuvieran la barca lista, por si tenía que escapar de ser aplastado por la multitud. Pero lo complicado de la situación, el cansancio y las presiones, no frenan el deseo de estar allí, en ese lugar, y de mostrar amor y misericordia para esas personas. Jesús deja todo esto de lado y se queda ahí presente, deseando que escuchasen el mensaje, aquel mensaje de salvación que restaura, que transforma vidas. Se muestra que Él sanó a mucha gente y echó fuera a muchos demonios, incluso los cuales en el versículo 11 se referían a Él como el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Qué triste que un espíritu inmundo pudiera reconocer quién era este hombre, este personaje que se entregaba por amor a aquellos que buscaban esperanza. Y no podían verlo los propios fariseos, por tener su corazón endurecido. Aquellos que tenían las escrituras para poder ser iluminados con la verdad, lo confrontaron, lo persiguieron y lo mataron. En Santiago, capítulo 2, versículos 18 y 19 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En este momento vemos que los demonios se postran delante de Jesús y confesaban quién era Él. Los demonios sabían quién era y declaraban quién era y seguían temblando, porque llevan sobre ellos su condena, su juicio. Por esta razón dice el versículo 12, pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era Él. Los demonios reconocen a Jesús como Hijo de Dios, pero Él controla la revelación para proteger su misión. Jesús
los reprende severamente porque Él no venía a salvar a los demonios que lo confesaban. Él venía a salvar a los hombres, aquellos hombres que lo reconocían como el Hijo de Dios, y no por el testimonio de aquellos demonios sobre Él. Dios mismo, hecho carne, era suficiente evidencia para creer quién era ese hombre. El testimonio de un creyente fiel es obedecer el mandato de nuestro Señor. Id y predicad el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados, nos dio la posibilidad de darnos una esperanza eterna junto al Padre. El Mesías estuvo con nosotros, el reino de los cielos se acercó. Ha llegado el tiempo. Esta es la tarea de la iglesia, de nosotros, sus discípulos. Y todo verdadero discípulo es un testigo fiel de su obra, o debería ser un testigo fiel de su obra. Necesitamos tener corazones rendidos, no duros como los fariseos, sino humillados delante del Señor, pues esta postura de orgullo nos puede llevar a despreciar lo que Dios te ha dado en la intimidad, o a despreciar lo que tu comunidad o la iglesia te puede ofrecer. Con un corazón humilde y transformado nos convertimos en testigos eficaces del Evangelio de Jesucristo. El testificar lo que hemos visto, lo que hemos oído, las vidas transformadas y consagradas al Señor, esta verdad y anhelo es la que debemos transmitir, con un corazón humilde y quebrantado. Ofrezcamos nuestra adoración a un Dios que se entregó por nosotros en una humillación servicial, en una entrega de un rey siervo. Para ir concluyendo, hermanos. Volviendo a la pregunta que hice al inicio. ¿Crees tú que puede ser compatible o conciliable la autoridad con la compasión? Después de ver el texto, la respuesta clara que nos deja Jesús es un rotundo sí. Jesús no es solo un hombre con poder o autoridad. Él es el rey que gobierna con justicia, pero también es el siervo que se compadece del quebrantado. Su autoridad no oprime ni condena, sino que sana, restaura y da vida. Su enojo santo no es un estallido injusto, sino la expresión de un amor que no tolera la injusticia ni la dureza de corazón. La compasión de Jesús es el motor que impulsa su autoridad, y su autoridad es el fundamento seguro donde descansa su compasión. Nosotros, como discípulos, estamos llamados a reflejar ese mismo equilibrio. No basta con predicar ni vivir una fe de reglas secas o legalismos. Debemos ser portadores de una autoridad que surge de un corazón humilde, que conoce la gracia y que actúa con compasión. Esta es la imagen de Cristo que Dios quiere formar en nosotros. Esta es la imagen de Cristo que Dios quiere formar en nosotros. Pero esa transformación exige un corazón dispuesto a romper con la dureza, a dejar atrás el orgullo y a someterse a la verdad que confronta. Porque solo con un corazón quebrantado y rendido podemos ser testigos fieles de su obra y reflejar la verdadera autoridad que viene del amor. Que hoy, hermano, al salir de aquí, te preguntes con sinceridad: ¿estoy dispuesto a dejar que la autoridad y la compasión de Jesús transformen mi vida? ¿Estoy dispuesto a ser un instrumento de esa autoridad amorosa que no busca imponer sino sanar? Porque es ahí, en esa respuesta que te vas a dar, donde está la verdadera vida, la verdadera esperanza y el verdadero reino de Dios manifestándose en medio de nosotros. Oremos para terminar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por poder reconocer, Señor,
aquel sacrificio, aquel amor, Señor, aquella autoridad, Señor, que pudo cambiar nuestras vidas, Señor, y que la está perfeccionando cada día, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestro corazón, por nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Señor, porque de esa forma nunca podremos verte como tú deseas que te veamos, Señor. Ayúdanos a poder ser imitadores de tu Hijo, Señor, que se entregó por entero, Señor, por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes con lo que creemos, lo que pensamos, Señor. Ayúdanos a manifestar a otros, Señor, una vida restaurada, a dar esperanza a otros, Señor, a lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a poder entender, Señor, que ser confrontados solo nos hace crecer, nos hace formar el carácter, nos hace ser como aquella imagen, Señor, de aquel Hijo obediente, servicial, y que se entregó para darnos esperanza, para restaurar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a menguar nosotros y tú ser exaltado, Señor. Ayúdanos a poder reflejar el carácter de Cristo, Señor, a otros. A que otros nos vean, Señor, y vean a Jesús. Que puedan sentirse, Señor, atraídos por algo que el mundo no puede ofrecer, Señor. Mucha gente que busca de otras maneras, Señor, explicaciones, respuestas, Señor. Pero que sabemos que solamente aquel vacío será llenado por aquel siervo fiel, aquel siervo que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por cada uno de los que hemos podido venir, Señor, y ayúdanos a poder reflexionar y a atesorar esta verdad en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén.